Tenía solo 17 años cuando mi madre murió. Nunca pensé que el dolor de perder a alguien fuera tan insoportable. Fue diagnosticada con cáncer a los 42 años, y durante meses, vimos cómo su cuerpo se debilitaba. Al principio, los médicos eran optimistas. Ella sonreía y decía que lo superaría, pero yo sabía que, por dentro, solo estaba esperando a que la enfermedad hiciera su trabajo. Cuando la muerte finalmente llegó, fue un alivio para ella, pero para mí, fue el fin de una parte de mí misma. Recuerdo el último día que la vi. Estábamos en su cama, en el hospital, y ella sostenía mi mano, sus ojos medio opacos, pero aún con ese brillo que me hacía sentir segura. Hija. Ella habló, casi susurrando. Estoy aquí, mamá. Respiré hondo, tratando de ocultar el dolor. No quería que ella viera cuánto estaba quebrada. Ella sonrió débilmente. Sé que va a ser difícil, pero tienes que prometerme una cosa. Fruncí el ceño, sintiendo ya la tensión en el aire. ¿Qué, mamá? No te entregues al miedo. No te cierres al mundo. Sé que me extrañarás, pero el amor es lo más hermoso que podemos sentir. No dejes que el dolor de la pérdida destruya lo mejor de ti. La miré, y por un segundo, sentí una ola de ternura. Pero, en ese momento, solo pensaba en una cosa: ya no quería sufrir. Ya no quería perder más. Ya no quería apegarme a nada ni a nadie. Y entonces, entre lágrimas, prometí. Lo prometo, mamá. Mentí. Pero, si eso es lo que me causa tanto dolor, ya no voy a amar a nadie más. Ella cerró los ojos, sonriendo, y esa fue la última vez que la vi despierta. Al día siguiente, se fue, y con ella, se llevó la parte de mí que creía que el amor valía la pena. Me quedé con una sensación de vacío, como si estuviera hundiéndome en un pozo sin fondo, donde el dolor se volvía insoportable y la esperanza simplemente no existía más. En los años que siguieron, me cerré. Nada más parecía importante. Terminé la secundaria y entré a la universidad, pero nada realmente significativo sucedió. Estaba desconectada, una espectadora de mi propia vida, siempre recordando la promesa que le hice a mi madre. Me convertí en una persona reservada, sin amigos verdaderos, sin vínculos profundos. Todas las relaciones eran superficiales. Intenté involucrarme con algunos chicos, pero pronto me alejaba. Ninguno de ellos jamás me hizo sentir lo que sentí por ella, o tal vez ya no quería sentir nada. Entonces, un día, en mi tercer año de universidad, un viejo amigo me invitó a tomar un café. Me dijo, con una sonrisa pícara: «Todavía estás viviendo en el pasado, ¿no es así, Clara?». Solo me encogí de hombros, tratando de ocultar la incomodidad. «Estoy bien, no te preocupes». Pero sabía que no lo estaba. No sabía cómo seguir adelante, cómo permitir que alguien se acercara a mí de verdad. El miedo era más fuerte, y ya había hecho mi promesa. Nunca más me permitiría ser vulnerable. El amor no era para mí. Nunca más. Estaba en el café como cualquier otro día, tratando de perderme en un libro y evitar la interacción con las personas a mi alrededor. Las mesas estaban casi vacías, excepto por un hombre sentado en la mesa al lado, con un cuaderno abierto frente a él, garabateando algo frenéticamente. No le presté mucha atención, hasta que, por casualidad, su mirada se cruzó con la mía. Algo en sus ojos, era como si supiera exactamente lo que estaba sintiendo. No sabía qué pensar al respecto, así que volví mi mirada al libro, intentando ignorar el hecho de que me estaba observando. Minutos después, se levantó y fue hasta el mostrador. Yo continué enfocada en las páginas del libro, hasta que escuché el sonido de una silla siendo arrastrada a mi lado. Miré hacia el lado y allí estaba él, sentado sin ser invitado. «Hola», dijo con una sonrisa relajada. «Soy Lucas». No pude evitar notar que pareces distraída. Gesticuló hacia mi libro. Respiré hondo, sorprendida por su osadía. «Hola. Julian». «No estoy distraída, solo, intentando leer». «Ah, claro. No quiero interrumpir entonces. Pero, ¿puedo preguntar qué te hace elegir este libro?» «No es exactamente un superventas».
Sonrió de nuevo, casi como si estuviera compartiendo una broma interna. Miré el libro en mis manos, intentando pensar en una excusa. Me gustan las historias que no necesitan mucha explicación. Solo un silencio confortable. Inclinó la cabeza, como si estuviera estudiando mis palabras. Silencio confortable. Me gusta eso. Creo que por eso estoy aquí, tratando de escribir lo que no puedo poner en palabras. Le di una sonrisa forzada y luego volví a mirar el libro, sintiéndome incómoda con la proximidad. Lo último que necesitaba era una conversación con alguien. Solo quería pasar desapercibida, sin ser notada. Pero Lucas no parecía dispuesto a dejarme ir tan fácilmente. Disculpa, no quiero ser inoportuno, dijo, notando mi postura cerrada. Pero, a veces, es curioso cómo algunas personas logran esconderse en lugares tan públicos. Estás aquí, pero al mismo tiempo, pareces distante, ¿sabes? Sonrió discretamente. Lo miré, mis ojos se estrecharon un poco. ¿Cómo podía ser tan perspicaz? Nunca me habían gustado las interacciones así. Pero, algo en él parecía genuino, sin la pretensión de los demás. Parecía diferente. Me has leído mal. Solo estoy pasando por un momento complicado. Intenté mantenerme distante, pero sentí una leve tensión en mi pecho. Complicado, ¿eh? Pensó por un momento y luego continuó, entiendo. A veces, la vida parece exigir que carguemos el mundo, pero, créeme, no tiene por qué ser así. Quizás solo necesites un descanso. Para respirar. Para ver lo que está frente a ti. Tragué saliva, casi sintiendo un peso formándose dentro de mí. Estaba tocando algo muy profundo, y no sabía si estaba lista para enfrentarlo. O enfrentarlo a él. Yo, no quiero apegarme a nadie, dije, más para mí misma que para él. No puedo. Se quedó en silencio por un momento, sus ojos se suavizaron, como si hubiera entendido más de lo que quería decir. Luego, simplemente sonrió de nuevo, esa sonrisa ligera, sin prisa. Tal vez lo que necesites no sea un apego. Tal vez lo que necesites sea algo más simple, como una conversación y un buen café. Esas palabras, tan simples, comenzaron a martillar en mi mente. No quería admitirlo, pero algo en él estaba rompiendo las barreras que había construido con tanto esfuerzo. Tal vez, respondí, con un suspiro cansado. Pero solo un café, ¿ok? Nada más. Asintió, la sonrisa aún en su rostro. Solo un café. En ese momento, no sabía que ese simple encuentro comenzaría a mover algo en mí que había jurado enterrar. En los días siguientes a nuestro encuentro en el café, Lucas comenzó a aparecer en mi vida de maneras que no podía controlar. Al principio, eran mensajes esporádicos, pequeñas conversaciones sobre libros, música, cafés favoritos. Pero pronto comenzó a invitarme a almorzar, a pasear por el parque, a pequeñas aventuras donde ya no podía decir que no. Era difícil evitar el hecho de que se estaba volviendo importante para mí. Me hacía reír, me hacía sentir cosas que no sabía cómo manejar. Cada palabra que decía parecía desarmar un poco mi resistencia, cada sonrisa suya era como una llave que abría una puerta en mi corazón, una puerta que había cerrado hace años. No tienes que tener miedo de mí, ¿sabes? Dijo una noche, mientras caminábamos por una calle iluminada por las luces navideñas. El aire estaba frío, pero yo sentía calor por dentro. Algo en mí quería creer que esto podría ser diferente, pero sabía que dejarme caer en ese abismo sería mi perdición. No tengo miedo de ti, respondí, tratando de sonar despreocupada. Solo, no quiero volver a lastimarme. Él se detuvo, tomó mi mano y me hizo mirarlo a los ojos. Tienes miedo de lastimarte, pero lo que realmente estás diciendo es que tienes miedo de dejarme entrar. Tienes miedo de entregarte a lo que podría ser bueno. Quería voltear la cara, apartar su mano de la mía, pero algo dentro de mí resistía. Tenía razón. Tenía miedo de dejar que el amor entrara. No porque temiera que él me lastimara, sino porque sabía que, si me entregaba, correría el riesgo de perder todo lo que ya no tenía el coraje de guardar. El amor, para mí, era como una hoja afilada,
capaz de cortar de vuelta hasta las cicatrices que ya había intentado ocultar. Lucas, no entiendes, dije con voz baja, desviando la mirada hacia el suelo. No puedo hacer esto. No puedo entregarme así, a ciegas. Porque, al final, la que sufrirá soy yo. Y ya no sé si puedo pasar por eso de nuevo. Él me observó en silencio por un largo tiempo, y me di cuenta, en ese momento, de que no estaba allí solo para distraerme o hacerme compañía. Estaba allí, genuinamente, intentando salvarme de mí misma. No te prometo que será fácil, Julian. Pero prometo que estaré a tu lado para hacer todo lo posible por no lastimarte. Respiré hondo, sintiendo un nudo apretado en la garganta. Esas palabras eran todo lo que más temía escuchar. No porque me prometiera no lastimarme, sino porque me hacía querer creer de nuevo en algo que había jurado no necesitar. Lo miré, tratando de contener la tormenta dentro de mí. No sé si puedo, Lucas. No sé si puedo arriesgarme. Y, en ese instante, sentí un dolor inesperado, una mezcla de alivio y miedo. Quería poder confiar en él, pero el miedo a lo que podría venir después me paralizaba. No sabía si estaba preparada para abrir mi corazón de nuevo. Cuando Lucas desapareció, fue como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. No hablo de una ausencia gradual, como una despedida, sino de una ausencia súbita y silenciosa que me devoró por completo. Simplemente, dejó de aparecer. No respondió a mis mensajes ni a mis llamadas. Desapareció de una manera que me hizo sentir que había hecho algo terrible. Que tal vez yo era la responsable de la distancia que se había creado entre nosotros. Me convencí de que había algo mal en mí. Tal vez había notado mi resistencia, mis miedos. Tal vez se había cansado de intentarlo. O tal vez yo tenía razón todo el tiempo al construir muros tan altos a mi alrededor que nadie pudiera escalarlos. Una noche, meses después, mientras estaba sentada en mi sofá mirando por la ventana y escuchando la lluvia golpear el vidrio, el sonido de un mensaje interrumpió el silencio. Era él. Dudé antes de abrir la conversación. No sabía qué esperar, pero al mismo tiempo, sentía una ansiedad creciente. Julian, ¿podemos hablar? Sé que me has estado evitando, pero necesito explicarte. Dejé caer el celular sobre el sofá, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Sabía que esa conversación no sería fácil. Respiré hondo antes de responder. Ya sabía que esto pasaría. Me buscaste y ahora te irás de nuevo. No hay más explicaciones, Lucas. Ya me he decepcionado demasiado como para esperar algo que nunca llegará. Estaba llorando. No sabía exactamente por qué, pero las palabras salían como un desahogo de todos los miedos e inseguridades que había guardado. Pocos minutos después, mi teléfono sonó. Era una llamada de Lucas. Mis dedos temblaban mientras contestaba. Julian, no es eso. No me estoy yendo, dijo él, su voz firme, pero con un toque de vulnerabilidad que me hizo dudar de mi certeza. Desaparecí porque no sabía qué decir. Descubrí que me estaba enamorando de ti, y eso me asustó tanto que me alejé. No quería lastimarte y, en el fondo, sabía que si me entregaba, tú también te lastimarías. Cerré los ojos, tratando de procesar sus palabras. Sentía un dolor tan profundo en el pecho que apenas podía respirar. ¿Él había sentido lo mismo que yo? ¿El mismo miedo? ¿La misma inseguridad? ¿Pero por qué ahora? Pregunté con la voz quebrada. ¿Por qué no puedo vivir con esta duda? Te quiero, Julian. Y quiero luchar contra mis propios miedos para estar contigo. Hizo una pausa, como si se preparara para algo más. Sé que no puedo borrar lo que pasó, y sé que tal vez ya no me quieras. Pero necesitaba que supieras lo que sentí. El silencio se instaló durante unos segundos. No sabía qué decir. Quería creerle, pero el miedo de sufrir de nuevo era más fuerte. Nunca imaginé que él pudiera sentir lo mismo. Había sido mi escape del vacío, y ahora estaba diciendo que quería entregarse a lo que yo más temía. Lucas. Mi voz salió casi como un susurro. También tengo miedo. Miedo de perderte.
Él suspiró. Entonces hagámoslo juntos. Intentémoslo, aunque nos lastime, aunque nos asuste. Porque si tengo que vivir con miedo, prefiero vivirlo contigo. Me quedé en silencio, absorbiendo cada palabra. En el fondo, sabía que tenía razón. Lo que más temía era precisamente lo que él me estaba ofreciendo, una oportunidad de amar de nuevo, a pesar del dolor. Pero, ¿sería capaz? Estaba empezando a derretirme. Él tenía miedo de perderme. Yo tenía miedo de entregarme. Y, al final, ambos estábamos perdiendo la oportunidad de vivir algo que podría ser hermoso, simplemente por miedo. Prometí que no me apegaría a nadie, Lucas, dije con la voz temblorosa. Vi a mi madre sufrir y no sabía si podría soportar otra pérdida. Pero lo que no entendí es que vivir con miedo al dolor es, en realidad, no vivir. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Podía escucharlo respirar profundamente, como si estuviera procesando mis palabras. Y entonces, con una ligereza que no esperaba, habló. Te entiendo, Julián. Entiendo lo que estás diciendo. Y, honestamente, solo quiero intentarlo. Solo quiero que lo intentemos, sin más promesas ni expectativas. Solo, intentarlo. Una ola de emoción me invadió con tanta fuerza que casi me hizo llorar. No era una promesa de amor eterno, no era la idea de que las cosas serían fáciles o perfectas. Era simplemente la oportunidad de intentarlo. De no dejar que el miedo, el dolor del pasado o la duda nos impidieran vivir el presente. Yo también quiero intentarlo, dije finalmente, sintiendo por primera vez que esa era la decisión correcta. Pero, Lucas, no me pidas más promesas. Solo necesito que seamos reales. Y, tal vez, si logramos eso, lo demás vendrá. En ese momento, cuando colgué el teléfono, una sensación de alivio me invadió. Sabía que el camino sería difícil, que el miedo todavía me perseguiría de vez en cuando, pero ahora estaba dispuesta a arriesgarme. El dolor de perder a alguien, que antes me paralizaba, ya no parecía tan aterrador. Porque, tal vez, lo que realmente importa no es evitar el dolor, sino tener el valor de amar, incluso sabiendo que puede llegar. Respiré hondo y, por primera vez en años, me sentí en paz. El amor no era algo a lo que temerle, sino algo que debía vivirse con todas sus imperfecciones, con todas sus incertidumbres. Y, tal vez, al final, eso era lo que necesitaba aprender.